Bueno, y continuamos esta noche de martes, os lo adelantaba hace tan solo un ratito, vamos a hablar de la Escuela Municipal de Teatro, del trabajo que están haciendo, de cómo ha ido este curso que está a punto de finalizar, de la obra que vamos a poder ver durante el próximo fin de semana, una vez que vaya acabando esta semana, y para desgranarnos todos estos contenidos y hacernos un pequeño balance están con nosotros su director, Jesús Sanz. Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros. Y Beatriz Bernal, una de las alumnas, ¿no?, de esta promoción. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Jesús, porque pasa el tiempo muy rápido y de nuevo tenemos que hacer balance de un nuevo curso, de una nueva promoción, ¿no?, que está a punto de ver esos resultados que se han estado sembrando durante este tiempo, ese trabajo, hora de recoger los frutos. Así es la 28ª promoción que sale de la Escuela de Teatro, y esto es una obra que hacemos que se titula El hueso de la aceituna, del autor Jesús Domínguez. Es un autor andaluz, de Huelva concretamente, y este texto, cuando llegó a nuestras manos, nos gustó muchísimo porque es un lenguaje muy directo, muy actual y muy reivindicativo, como es la época que vivimos. ¿En qué momento llega la Escuela de Teatro a este año 2017? ¿En qué momento se encuentra para confeccionar todo este montaje y además poderlo presentar a la sociedad? Porque aunque habéis tenido algún preestreno, del que luego vamos a hablar, en cuanto finalice casi esta semana, tendremos la oportunidad de disfrutar, ¿no?, del resultado. Así es. Bueno, no en vano llevamos 29 años en esta ciudad como Escuela Municipal de Teatro. Y eso no es fruto del azar, ni fruto de suerte, es fruto, primero, del Ayuntamiento, al cual agradecemos el apoyo inmenso que nos está dando desde los inicios de la propia escuela. Después de los alumnos sin esos mimbres no hacemos absolutamente nada. Y después, en definitiva, de la ciudad. Esto es, y gracias a todo esto, es por lo que estamos 29 años que no son nada. Bueno, pero no son nada para lo que nos queda. Se dice pronto, ¿no?, pero han pasado muchas cosas, ¿no?, en estos casi 30 años. Así es, muchísimas cosas. Pero siempre estamos aquí y esa es la realidad. En cuanto a la 28ª promoción, que es la que nos sale, es fruto del tercer año, es decir, del recorrido largo, que la duración es de 3 años. Y bueno, y ahora estamos en tercero, acabando tercero ya, y el fruto que vamos a ver es el hueso de la aceituna de Jesús Domínguez, como he comentado anteriormente. Beatriz, ¿cómo ha sido tu experiencia, tu paso por esta escuela municipal y cómo se presenta uno cuando quedan poquitas horas para estrenar definitivamente, además aquí en la capital, después de esos preestrenos que habéis tenido en diferentes lugares? Bueno, pues como experiencia decir que, bueno, aparte de recomendársela a todo el mundo, yo pues eso, me apunté aquí porque sabía lo que quería, pero aún así los 3 años que vives no es nada de lo que te esperas, sino que es todo más a lo grande y te aporta muchísimo. Aparte de lo que puedas aportar tú, sobre todo recibes un montón y aprendes tanto de teatro como se va a aprender, pero también de otras muchas cosas, partes de la vida. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este periodo? Yo no sé si más allá de lo que tú te imaginabas te has encontrado con algo que hayas dicho, bueno, jamás pensé que en una escuela municipal en Burgos pudiera encontrarme esto, o me ha sorprendido esto de los profesores, del alumnado. Pues aparte de la familiaridad que hay, porque al fin y al cabo todos después de los 3 años somos como ya una familia, es que recibes muchísimo y hay gente con capacidad increíble, ya sea pues creativa, de compañerismo y pues eso, sobre todo para la vida teatral y la no teatral también, que a veces pues te sorprende y sí que... Recomendamos pues experiencia, entonces. Hombre, por supuesto. Jesús, ¿hay talento, hay interés en la capital, hay interés en Burgos por seguir cursando, interesándose, sumergiéndose en las artes escénicas? Bueno, claro que hay interés, si no, esta escuela no tendría razón de existir. Y no en vano ahí está
el Centro de Creaciones Artísticas, es decir, que es un centro que es la Parrala y en un porcentaje elevadísimo, más del 90%, son alumnos egresados de la propia escuela. Es decir, que el talento, y no solo aquí en Burgos, sino que está en el país y está por ahí recorriendo y luchando, porque es una profesión compleja, muy compleja. No voy a tener ningún eufemismo, ni muchísimo menos en decir el apelativo o el adjetivo, pero dentro de esa complejidad lo que nos lleva a los que estamos dentro es el amor que sentimos por esto. Por la profesión. Tras unos años complicados por la crisis, Jesús, ¿se puede hablar ya de cierta normalidad o de recuperación en aquello que es esencial también para el devenir de la escuela, ¿no? En esas aportaciones y en definitiva en ese respaldo del ayuntamiento? Hemos dado un paso gigante, pero todavía nos quedan pasos por seguir dando y porque el recorte fue tan hiriente que lo único que hemos estado ha sido tratando de sacarlo a los profesores, todo el equipo de trabajo, a base de profesionalidad, rigor y esfuerzo, que al fin y al cabo ese ha sido nuestro sello desde el año 1 hasta el año 29 en el que nos encontramos. Bueno, a base de esfuerzo sobrevive la escuela a esos años también tan complicados de crisis. Esperemos que con esta recuperación que ya vaticinan algunos se pueda ir recuperando, ¿no? También ese nivel inversor en la propia escuela. Y hablando de reivindicaciones, tenemos entre manos una obra reivindicativa, ese hueso de la aceituna. ¿Cómo llega a vuestras manos? ¿Cómo conocéis este texto? Que tampoco es muy conocido, pero que sin embargo os ha llevado a dedicar de lleno todos los esfuerzos para poder representarlo. Bueno, pues es como llegan todos los textos. Primero hay un trabajo exhaustivo de búsqueda, de investigación de textos y llegan una serie de los mismos y empezamos a elegir y luego está el problema de qué elegimos y al final, bueno, pues en este caso el director del propio montaje, que eso es mi persona, pues ya decides y ves en función, el texto tiene que estar en función no solamente de que a uno le guste, sino en función del propio grupo humano que tienes y que manejas y ahí están pues, diversidad de talentos y ver cómo un texto aglutina y puede aglutinar y puede salir una investigación interesante de aprendizaje para ellos sobre todo. Ahí quería llegar yo, Jesús, porque no sé si en ese momento se consulta al alumnado o se tiene ya en cuenta aquello que se conoce, ¿no? de una promoción en este caso como esta a la hora de seleccionar, si hay más chicos que chicas, si hay ciertas preferencias por determinadas artes y no por otras, si tenía que ser en tonos reivindicativos, si tenía que ser en este sentido, porque al final los factores son múltiples y las opciones también muchísimas, ¿no? Sí, son muchísimas, pero lo único que se tiene en cuenta es en función de cuántos actores y cuántas actrices hay en el propio curso. Entonces a partir de ahí vas buscando, pero no porque necesariamente este año pueda ser comedia o pueda ser un texto reivindicativo, como es el caso, o puede ser, que no quiere decir que porque sea reivindicativo no es divertido. No, es claro, decir, una cosa no que quita la no tiene otra. nada que ver, pero eso sí que es fruto del azar. Es el texto que realmente nos guste. Y luego, personalmente a mí me gusta tener un contacto con el alumnado constantemente independientemente de que la decisión sea, en este caso mía, o del propio profesor o del propio director, que lleve el montaje. Lo que sí que me gusta es tener un pulso con el propio alumno y alumna para ver y sobre todo para escuchar. Para escuchar, que es muy importante para un profesor que se dedica a la pedagogía, a escuchar. ¿Cómo estamos de alumnos y alumnas en la escuela? Porque yo no sé si sigue siendo una asignatura pendiente una mayor presencia de chicos en este caso, como en algún momento alguno ha podido denunciar, o se está equilibrando un poco la cuestión. Ahí pasa algo concreto, muy gracioso, que es que esto fluctúa como la bolsa. Es decir, que lo mismo hay años que puede haber más actrices o que al final, o alumnos,
alumnas, actrices o actores, y otros años, como es este caso, está bastante equilibrado, bastante equilibrado. Pero esto, no, esto sí que es fruto de un azar que en todas las preferencias luego ya en todas las escuelas de este país existen. Beatriz, ¿cómo recibís la selección por parte del director de esa obra este año y qué es lo que más os sorprende cuando os acerquéis al texto y descubrís que es reivindicativa, pero que aparte de ese carácter reivindicativo tiene otras muchas cosas? Pues como ha dicho él, después de buscar y rebuscar pues, textos que nos puedan servir para un tercero, al dar con la obra, lo primero que nos sorprende es la realidad que tiene y el trasfondo, porque claro, pensamos que igual el teatro no se acerca tanto como creemos a la realidad, pero es todo lo contrario. El teatro puede ser tan real como, pues, como la vida misma. Y el trasfondo que tenía es lo que nos llamó la atención y lo que en sí nos captó a todos para decir, pues vamos para adelante con la obra, y de ahí pues investigar y sacar toda la información que al final pues, nos ha traído hasta aquí. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta obra, Jesús? ¿Cuál es ese trasfondo al que hace referencia también Beatriz en este caso y que va a poder descubrir el público? Bueno, es un trasfondo de una fábrica, es decir, el contexto es una fábrica, en este caso una almazara de aceitunas, donde al final pues, se produce una especie de, no una especie, sino un encierro y una reivindicación. Como decía antes, al principio, al inicio de la entrevista, fruto de ser pioneras de ese primer convenio del trabajo, de los trabajadores, y hay que pensar que ese primer convenio anteriormente veníamos de una dictadura difícil y muy concreta, y entonces fue el primer convenio, y ahí fue a base pues, de lo que fue, de luchas, de cosas, de huelgas, etc. Y esta fábrica lo que recoge un poco es el pulso de eso, y bueno, rezuma pues a ese primer convenio que hubo, pero yo me gustaría insistir que esto ha sido fruto del azar, es decir, que ha sido un texto que lo que prima es el texto, no prima tanto el argumento del mismo, ni que haya ninguna premeditación en él o en la búsqueda de él. Es lo que nos prima es el texto, lo que nos prima es el teatro, porque estamos hablando de teatro. Y con el teatro yo creo que el teatro tiene que servir y que estar para que el público piense, se divierta, lo primero, pero para que piense, por supuesto. ¿A qué público va dirigida esta obra? ¿Quiénes van a poder disfrutar en 2 días de ese estreno? Bueno, en los preestrenos estamos viendo que es para todos los públicos, lo que sí que no es una obra infantil, obviamente, y entonces, pero es una obra que puede ser para todos los públicos, dentro del sentido común. Beatriz, queréis tomar el pulso a los burgaleses en ese estreno, pero lo cierto es que, como bien decía Jesús, habéis estado ya en algún lugar con preestrenos. ¿Qué acogida han tenido? ¿Dónde habéis estado? ¿Y cómo han sido esos momentos también para vosotros, para los alumnos, para la promoción? Al final, demostrar todo aquello que se ha aprendido y además mostrarlo en diferentes escenarios que nada tienen que ver uno con otro, pero que siempre tienen ese denominador común del preestreno en este caso. Pues al principio pues vas un poco con, no miedo, pero el respeto de cómo lo aceptarán los demás, el público, porque es la primera vez que nos enfrentábamos con esta obra, pero una vez empezamos con el primer preestreno ya decidimos que, pues eso, que teníamos un buen pozo ya de obra y que podíamos llevarla mucho más allá. Y pues eso, nos recibieron muy bien, nosotros fuimos acogidos muy bien y nosotros también nos sentimos pues que podíamos darles y bueno, ofrecerles ese respeto que nos tenían a nosotros. ¿Qué comentarios os han hecho una vez que han visto ese preestreno, esa obra de teatro? ¿Qué os han dicho a las futuras promesas, en este caso de la Escuela de Teatro? Bueno, pues gracias a lo que nos ha transmitido pues, el profesor, el director, que es al que bueno, más van los comentarios, a los que reciben el comentario, nosotros pues eso, que
nos agradecían sobre todo que pues hayamos llevado un trozo de nosotros y de la escuela de Burgos a los diferentes pueblos, y que, bueno, que nos agradecían la obra y pues todo lo que les transmitíamos, que igual de alguna forma no podían llegar ellos a esa información. Jesús, ¿dónde habéis estado preestrenando? Porque habéis estado en 4 escenarios diferentes, ¿no? Sí, estos 2 últimos fines de semana estuvimos, el primer preestreno fue en Grijalba, el segundo fue en La Prisión, y gracias a Culturapia y la Fundación de Caja Burgos fue una actuación preciosa, la verdad, y vamos, interesantísima para ellos, pero una actuación, además hay que ir a La Prisión, hay que ir a estos centros porque están muy necesitados de diversión y de otra realidad. Y luego hemos estado en Salas de los Infantes, que ahí era ya un escenario como tal. En los otros sitios eran pues escenarios también, pero pequeñitos, y ayer estuvimos en Villadiego. Ahora llega ese momento en el que sí o sí hay que darlo todo, estreno en la capital. ¿Qué días, dónde va a poder disfrutar la gente de esta obra y qué hay que hacer para ir a verla, Jesús? Mira, pues muy fácil. Ahí tenemos un teatro principal hermosísimo, y es el día 9 y el día 10. Viernes y el sábado. Viernes y sábado. Y las entradas se pueden recoger en taquilla como habitualmente en los horarios habituales. Y eso es el 9 y el 10 de... ¿Por qué recomendarías a esa gente que nos está viendo a que se acerque al teatro principal este fin de semana, el viernes y el sábado, uno de los 2 días, o los 2 si les gusta muchísimo y quieren repetir? Porque sabemos que hay mucha gente amante de las tablas y que acude a toda la programación, pero habrá otros que seleccionen, que estén pensándoselo. ¿Por qué no hay que perderse esta cita? Principalmente porque se van a divertir. Y divertir no es jajajaja, ni no lo es. Es simplemente estar atento y pendiente, porque es una obra que tiene un ritmo y un tempo muy definido y muy concreto, y te va llevando. Y sobre todo porque es de una rabiosa actualidad. Es decir, que el argumento, todos los personajes te van llevando a una realidad que estás viendo que la tiene tu vecino, tu hermano, tu ciudad y tu país. Es una identificación plena la que va a tener el espectador con precisamente esa actualidad. Nos vamos a quedar con esta invitación. Yo os agradezco muchísimo que hayáis compartido este ratito con nosotros. Enhorabuena por el trabajo realizado, un curso más, y que la gente acuda al teatro, que es lo importante, ¿no? Que al final este viernes y el sábado se acerquen al principal, disfruten, piensen también y reflexionen, ¿no?, sobre esa obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.